Bueno, ¿cómo es? Bienvenidas a estas reviews de RuPaul's Drag Race temporada 14. ¿Cómo es reviews? ¿Y cómo es la invitada de hoy? De más allá del Atlántico. ¿Es el Atlántico? Creo que sí. ¿Te puedes presentar, por favor? ¡Qué fuerte! Hola, mi nombre es Axele, la musa de rojo. Y pues nada, hoy vamos a estar aquí criticando con esta señorita. ¡Qué fuerte! ¿Qué horas hay en México? Aquí son las 4 de la mañana. Deja tu trabajo en unas horas, pero ni modo, aquí andamos inventadas. Y aquí son las 12 de la mañana. Yo madrugando y ella trasnochando. Y ni modo. Pues vamos a empezar a comentar ya este capítulo, que empieza con las queens como siempre sentándose en el taller y comentando un poco la jugada. Y vemos que Jasmine Kennedy se siente un poco emocional. ¿Por qué? Porque ella pensaba que iba a ganar el bol. ¿Cómo ves tú este momento? Honestamente, lo vi bien hasta que empecé a sentir como que se empezaba a hacer así como que la sufridí. Y después, ¿cómo se llama la que come pollo? ¿La que come pollo? La del baile. Esa. Me la agarró de las grillas y no la soltaba. Yo de nena ya. Suéltala, por favor. El problema está en que dicen que Jasmine Kennedy habla demasiado y que no escucha. Entonces, lo piensan todas, pero realmente la única que lo dice es Cornbread. ¿Tú cómo hubieses actuado? Sí se lo hubiera dicho, pero no todo el capítulo traerla de la greña. Hasta opinaba y ¡tas! Ya estaba en el punto de mira y cualquier cosa que hiciese le molestaba y yo era como... Como que quería atención, pero se pasó de atención. O sea, yo decía, ella tiene algo, trae una vibra diferente, me gusta. Pero también me gusta mucho Jasmine. Es que de hombre está delicioso, ¿qué? Pero... Para ti, ¿quién es el trade de la temporada? Creo que Jasmine. Es que ¿De es verdad? muy mi tipo. Es muy mi tipo. A mí me gusta Daya Betty. Ok. Y obviamente Alyssa Hunter. Mío. Es que algo que no me gusta es de los guapos que saben es que están guapos. Y se creen porque están guapos, ¿me explico? Y ella sabe lo que tiene y ella sabe lo que es. El reto en este capítulo es crear super teasers, que son como promos de la temporada. Hay dos líderes de cada equipo. Una es Willow, la ganadora del capítulo anterior, y Maddie, la ganadora de el lip sync. ¿Qué queen hubieses elegido tú de decir, vale, para este reto la necesito sí o sí? Hagamos una pausa. Pero, ay, no, es que yo aún no supero la eliminación del capítulo pasado. Ella Madre tenía que mía. decirlo, tenía que comentar esto. Ay, no, una disculpa aquí a los presentes, pero yo lo tenía que ver. Sí me gustó la elección de las capitanas, la verdad. ¿Tú hubieses seguido algún tipo de estrategia a la hora de elegir a las queens para tu equipo? Que hubiera sido Willow. Su equipo me encantó. Es que son todas mis favoritas en un solo equipo. Jasmine fue la última en ser elegida. ¿Cómo crees que te sentirías tú en una situación así? Siento que después de sentir el ataque, todo lo que va del capítulo, que te dijeron al final, fue como bajón, horrible. Lo bueno es que no se dejó bajonear. La sentía como muy segura, como muy fuerte. En el momento en que dicen ¿con qué equipo tienes que ir? Le dejaron decidir y dijo Cornet y Cornet como... ¿En serio? Yo en ese momento dije el valor de decir pues me voy contigo y me vas a soportar. Jasmine fue muy inteligente al dejar que el problema no esté en ella, sino en Cornbread. Y no me gusta esa niña. No, ay, yo la amo. No es mala. Mala de drag, no. Mala de actitud, vemos. Yo creo que el editing está yendo más a favor de Cornbread que de Jasmine, porque yo creo que los soniditos que le están poniendo a Jasmine de Shade, de coco y kkkkk son para que quede fatal ante la audiencia. Pero creo que no La están haciendo la villana. la están haciendo un poco Jan. Sí. Empiezan a preparar el reto, las queens en el taller, y vemos todavía que sigue esta tensión entre las dos queens. ¿Cómo crees que afecta esto a la hora de hacer un challenge en equipo? Se tienen que centrar. Siento que lo mejor hubiera sido como que hablaran y de, ¿sabes qué? Te dejo esto en claro, tas, para poder continuar con el reto. Hasta yo me sentí incómodo que yo no estaba en el equipo, me explico. Ya. Pues luego las queens se están preparando y reciben un mensaje de Jennifer López. Grite. Estaban maquillándose y de repente la pantalla y yo dije... Hermana, ¿qué está pasando? Pero a mí me sorprendió que van a hacer una pasarela inspirada en tus looks y no te presentas al programa. Yo pensé que iba a ser jueza. Me hubiera fascinado y siento que a toda la comunidad hubiera sido un gag muy grande. Es icono gay, me explico. Vale, vamos ahora a comentar los looks y para eso vamos a jugar al Te rezo o bostezo. Te rezo o bostezo. Empezamos con el primer look de Willow Pill inspirado en los Grammys de 1998. ¿Le rezas o bostezas? Le rezo porque yo no entendía mucho su drag, pero con este look entendí Bien. a la perfección porque ha traído como la misma estética en diferentes versiones. Cari, siento lo mismo. Sí. Me sorprende mucho que no sea la única persona que ha pensado eso. Yo creo que Willow acaba de dejar claro quién es con este look. Y me encanta porque es un drag diferente que
que no se ha visto Sí. en ninguna plataforma. ¿Le rezas? Claro. Bien, yo también le rezo. El siguiente look es cornbread snack inspirado en la Met Gala de 2018. Bostezo, mira, y mira que son las 4 de la mañana. Mejor me voy a dormir verdaderamente. La amo a hablar. ¿Qué? Su maquillaje. No Ya. me transmite nada. Yo las pelucas que usa. Ay, no, nena. El look está muy padre. Sí. Si le tapo la cara. La peluca que parece que le has pasado una prensa por encima. Mi vida, un poco de volumen. Y lo se ve así como si no tuviera cuello. Ay, no, nena. Nena, córtenle la cabeza, la neta. Porque yo sé que J-Lo llevaba como un slick back, pero igualmente, no sé, un poco de tupé, un algo. Lady Camden inspirado en los CFDA 2019. Me encantó. Sentía como que flotaba, como que lo estaba disfrutando. Vuelvo al maquillaje. Su boca. No, quítate como ponte ese Kardashian, inyéctate un poquito. Cari, ¿cómo son los abdominales de ella? Es que Pues muy te digo, fuerte. lo que sea que se ponga se va a ver bien. Sí le rezo, la Ella verdad. está haciendo planchas antes de salir al escenario. Ella está haciendo abdominales para salir así. A Me mí el encanta, look, me cuando encanta. salió, dije, no sé, como que lo vi muy simple. No es el mismo color que el de Jennifer López, porque ella tenía naranja. Pero sí que tú la ves y dices, vale, me recuerda a J, porque la ponytail, J-Lo total. Lo siento mucho, Ariana Grande, pero es así. En naranja se hubiera visto brutal. Le rezo. Sí, le rezamos. Bosco, inspirado en los Golden Globes de 2009. Soronasti me encanta. ¿Qué? Se me figura tanto a Soronasti. Me encanta su estética. Es súper versátil. Tiene su marca tan definida. Lo único que no me gusta era como que sus boobies como que se le hacían donde como que se las apachurraban. Se ve diosa, pero a mí me falla el cuerpo, porque es que Jennifer López es como the body is here. Me gusta el look, sí, pero no me está dando J-Lo. Lo siento mucho en el alma, pero le voy a dar un bostezo. Nena, qué fuerte, no. Ese es un crimen. Lo sé. Yo sí le rezo porque sea lo que sea, no quita el dedo de renglón de lo que es su drag. Ya. Amamos a Soronasti. ¿Qué? Carrie Colby con el traje original de Versace Spring 2020. Opiniones. Te tapamos la cara y me encanta. ¿Qué? ¿Por qué? Odio que la estoy viendo exactamente igual cada pasarela. Wow, tienes razón ahí. 2. ¿Por qué trae el cabello suelto ella? Era la oportunidad de dar algo versátil. Imagínatela con una coleta a esa perra. Es verdad. Siempre pido versatilidad en las queens, pero con ella no me había fijado de este detalle porque Porque sale es y es tan bonita. perfecta que es como... Exacto. Si le bostezo, no agarra la lección, ya está grabado, entonces mira, le rezo. Yo le rezo. La siguiente es Georges, inspirado en el Super Bowl de 2020. Esta perra me encanta. A mí también, pero cada vez menos. Eso me pasa. La simulación de desnudo estaba blanco. Es Valentina en otro lookcito. Sí, es como la prima pequeña de Valentina que todavía le queda mucho por crecer. Vi tu video de cuando stalkeabas a las queens. Y Era yo mi dije, favorita. "¿Ves?". Y yo dije, ella tiene algo. Nena, aún no llega el Uber verdaderamente. Bostezo, lo siento. Jasmine Kennedy recreando el look de los AMAs 2015. A mí me encantó. A mí también. Esta perra es lo que yo quiero que me den las otras. Versatilidad. Sí, verdad. Cómo se lo recogió, se ve Se ve natural, los rhinestones, lo ha llenado de pedrería, lo que dices tú, la peluca súper natural, la silueta súper Christian Dior, le rezo. Yo también lo rezo. Cásate conmigo. ¿Qué? Maybe Morphosis recreando este look de la inauguración de 2021. Es que no. ¿O será que ya le agarré repele? Ay, no sé. No me gusta. A ver, a ella le faltan No me gusta 3 la kilos voz. de personalidad. Lo que hizo RuPaul, ¿no? Un poco de... Ándale. ¿Sabes? Sí. Todo No su sé. outfit en blanco y la otra vez se pone un gorro que le tapa la peluca. Letal, se mete en mis venas. Le falta textura. ¡Ay, la textura cómo es! Claro, Textura. yo creo que le falta eso, draguear el look, ¿no? Como coger la inspiración pero hacerlo drag. Y siento que lo compra y se lo pone y ya. Por esa razón le bostezo. Me duermo contigo. Bye. Deja Sky recreando este look de los VMAs de 2018. Yo bostezo, ya lo digo, no voy a andarme con rodeos. Yo lo voy a pensar. ¿Qué? Yo ni lo pienso, no me gusta nada. Las telas no me gustan, no se parece nada al look original. No me gusta. Ya, te lo compro. Ya ahorita que lo veo, sí parece como disfraz de la Mujer Maravilla. Sí, Vos te estamos por el... Taya Betty con este look del Super Bowl de 2020. Yo le rezo. Yo también le rezo. Lo único que no me gusta es que todos sus maquillajes sean súper oscuros. Hace como que se apague su rostro. Le rezo, pero pues no me encantó. Ahora tenemos a Angeria con el look icónico de la Met Gala de 2019.
Es que mi mamá no odia. Una disculpa. Sí que te van a Pero odiar. esta señora, me encanta su personalidad y es por lo que la estoy Sí. pasando. Pero su estética se me figura de Drag Race 3. Pero el look en sí, yo sí que le tengo que rezar porque es muy parecido al original. Angeria tiene un drag que ya estamos un poco cansados de ver y falta un poco de Cari, reinvéntate, no sé, ¿sabes? Ubicas el look rosa mexicano de Morraliza. ¡Ay, sí! Quiero una peluca larga de cristal. Imagínate que lo hubiera traído en vez de ese gorro de baño. Lo hubiera elevado 30 veces más. Sí, yo creo que quizá porque su cara también, su estructura ósea es como Todo. muy delgada, La no le acaba de chica, favorecer sí, mucho sí, esta sí, peluca. sí, le bostezo. Cancelada estás, ya te lo digo, ¿eh? No por mí, pero... ¿Qué? Alisa Hunter recreando este look de los Billboard Awards de 2018. Es que con ella me pasa lo que Georges. ¿Qué? Como que quiero conectar, pero como que aún le falta ese Vale. algo. Está muy bien hecho el look, como se maquilla. Siento que el pómulo se lo hace como que se ve muy carona. Me gustaría que se feminizaran más las facciones. A mí me encantó, yo le rezo. A mí me falta un poco la silueta, la veo un poco boxy y creo que esto pasa varias veces con los corsés que a veces quedan como demasiado cuadrados. Entonces le rezas, ¿no? No, sí le bostezo para no ser tan sesgada. ¿Le bostezas sí o le bostezo. rezas? Le rezo, Ah, digo, ok. la voz religiosa. Por último, Orion Story. Yo no sé qué me pasa con ella, pero es que yo lo intento, pero no puedo. Siento que uno de los errores más grandes que ha tenido RuPaul, aparte de eliminar a Valentina, fue devolver a esta perra a la competencia. No se riza las putas pestañas. Se le ve la mirada así como triste. La Y yo, mirada nena, representa su personalidad. Bostezo, no sé, yo le hubiese puesto un ponytail. ¿Sabes qué le hubiera agregado yo? Hmm. Que no saliera. Y más. No puedo. ¿Qué teaser te ha gustado más? ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿El del grupo de Willow o el de Maddie? Me encantó el de Willow. Pero pasó el otro y también me gustó. Ya. ¿Sabes por qué no me gustó el otro? Porque sentía como que estaban gritando a cada rato, Ya. gritando, peleándose, todo Sí. estaba en eso. Muy caótico. A mí me gustaron los dos. Pero, aunque fuese el otro un poco caótico, como que el tipo de humor me gustó un poco más. Un humor estúpido, sin sentido. Y el otro era muy, como que me faltó un poco de innovar un poco con el humor. Porque ya tantos acting challenge y siempre están riéndose de lo mismo. ¿A ti qué te pareció? Deja Sky. ¿Quién es de ella? Crystal, ¿no? Dirás Crystal. Pausa. ¿Sí es ella? No. ¿Quién es de ella? Que salió con el look de Wonder Woman. ¡La señora! Es que a mí no me gustó tanto. O sea, tuvo como una broma muy graciosa, pero para mí ella ni siquiera tenía que estar en el top. Cuando no te acuerdas de lo que hicieron, algo malo estuvo. Finalmente la ganadora del reto es Angeria. Ya tiene 2 wins. ¿Estás de acuerdo? Después de verla a todas, siento que fue la mejor. Sí. Yo la veo en la final, la neta. Sí, el lip sync al final queda entre Alisa Hunter y Kerry Colby. ¿Estás de acuerdo con esta decisión? Sí, pero como tengo sesgo con las dos, fue un momento difícil para mí. Yo no estoy muy de acuerdo con que Kerry tuviese que estar haciendo lip sync. Siempre sale guapa, pero tampoco lo veo un motivo para decir que está nominada, porque actuó muy bien. Yo creo que es una también de las que más me destacó. Es que el problema aquí es, necesitaban hacerla de alguna forma que sintiera como el drama de "¡Ah! Estoy a punto de ser eliminada", para que dé esa versatilidad que le están pidiendo. El problema aquí fue que me sacaron a mi niña. A ver, es que este lip sync hay que comentar. Ellas dos hacen lip sync a la canción de Play de J-Lo. Para mí, Kerry es una persona que sabe vender mucho las cosas, pero ella es un poco arrítmica. Un poquitito, un tantito nada más, como dice Veracruz. Yo creo que Alisa, a pesar de su fallo con la pistola del dinero, se la comió. Y que soporten mi opinión, porque es que es la realidad. Como es la favorita de RuPaul, obviamente no la iban a eliminar. Yo no sé si es favorita o Y- que RuPaul no soporta a Alisa Hunter, ¿eh? Cuidado con lo que acabo de decir. ¿Qué? Quiero saber Yo más a de veces eso. siento como que las queens latinas en Drag Race no están valoradas del todo. Es como que, ay, mira, esta que no sabe hablar inglés. Yo lo percibo un poco así. Si eres Sí, latina, sí, sí, tienes sí, que sí. hacer, ay, papi, ay, ay, ay. Hay más cosas aparte de eso. Verdaderamente hay muchos idiomas y hoy decidiste hablar con la verdad. No, no, nena. Sí. Es que tiene mucha coherencia lo que estás diciendo. Honestamente sí lo necesitaba estar Alisa en el boro. Pero si me hubiera gustado más a Orion ahí. No, yo la verdad me ataqué mucho. Estaba esperando, ansiaba este momento. Quiero pedir una cámara. ¿Qué? ¿Cámaras? Estaba viendo el capítulo y dije, no. Fue un robo y muy descarado. Es que era obvio. Alisa la rompió. Sí. Más buscaron una excusa de, ay, y no funcionó su pistolita
de dinero. Qué tontería, por favor. Cosas peores se han Sí, visto sí, y la gente se ha quedado, ¿me entiendes? Ha hecho que los dos se queden en lip syncs que no se merecen. Ajá. Duda aquí. ¿Qué queen crees que le va a tocar el chocolate dorado? Puede que sea Cornbread. Creo que sería un momento muy emocional que le tocase a Willow. Yo digo que Cornbread pudiese ser, pero siento que ese chocolate dorado es de Willow. Tú deja aquí en los comentarios a quién le va. ¿Quién crees que tenga el chocolate dorado? Lamentablemente, Alisa no tenía el chocolate, por lo tanto se fue a su casa. Y yo quiero saber ahora quién es tu favorita de momento para ganar. De ganar, Colby, no me acuerdo de su nombre. Kerry pero Colby. no puede ganar porque acaba de ganar una persona trans. Ya no solo porque acaba de ganar una persona trans, pero yo creo que su estética es demasiado parecida a la de Kylie. Sí, pero siento que Willow me gustaría ver qué hace en una final. O sea, yo creo que si llega a la final tiene muchas papeletas para ganar. Porque trae cosas en su cabeza que nadie piensa de las participantes. Pues la verdad que yo tendría muchas ganas de ver eso, así que esperemos que llegue. Y mi otra pregunta es, ¿quién crees que puede ser la próxima eliminada? Yo quisiese que Oriol, mi amor. Yo creo que Bye. sí. Viendo el reto, que van a tener que hablar, que sacar un poco su personalidad, yo creo que va a ser su momento para irse a casa. ¿Cómo sería que la chocolatina la tuviese ella? ¿Y yo? ¡Me muero! ¿Qué privilegios goza? ¿Se besa con RuPaul o qué? No. Te iba a decir algo, se me olvidó. X, olvídalo. Pues nada, dinos por favor tu user y dónde puede seguirte la gente en redes. Qué fuerte, mi nombre es Axele Márquez con doble L. En TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram. En Tenido Grindr, estás en ¿Qué? todos lados. Me encantó haber andado por estos rumbos así de que cruzando el charco. Amo tu vocabulario, amo tu personalidad. Y el tuyo. Amo ese que es algo que tienes que te hace conectar con la comunidad. Conecto conmigo. Verdaderamente. Ay. 1000 de éxitos. Espero verte muy pronto en México. Ojalá. Pues yo también, me encanta tu personalidad, tu vocabulario de mexa total, es que estoy in Dale. love. Es la primera, pero no la última vez que vamos a hacer un vídeo juntas, ¿eh? Me encantó todo. Muchas gracias por ver esta review, suscribiros al canal, recordar también que este capítulo está disponible en el podcast con más contenido extra y nos vemos la semana que viene. Besitos. Chao. Bye.